Bueno, continuando con el avance de la materia de estadística, tenemos el siguiente enunciado, donde indica: el gerente de ventas de la empresa Vende Todo desea determinar los resultados estadísticos, estadística descriptiva y análisis de regresión de las ventas del mes anterior. Para ello selecciona una muestra al azar de 15 vendedores, obteniendo los siguientes datos. Y aquí tenemos el cuadro de sus 15 vendedores elegidos al azar. Tenemos el número del 1 al 15. Aquí indica el código del vendedor, el vendedor 17, el código 40. Me imagino que debe ser arriba de unos 400 datos, porque acá tenemos 336 vendedores. Bueno, recordemos que esta es una muestra. Tenemos el número de entrevistas que realizó durante el mes y la cantidad de productos que vendió en ese mes. Obviamente cada vendedor. Entonces, con esto nos está pidiendo que hagamos un análisis estadístico de análisis de estadística descriptiva y análisis de regresión. Para tal efecto, lo vamos a poder ir resolviendo o ir respondiendo de acuerdo a estos incisos. En este video vamos a ver cómo determinar a través del Excel toda la estadística descriptiva para cada variable, hablando de la media, mediana, moda, desviación estándar, varianza, kurtosis, coeficiente de asimetría, el rango, valor mínimo, valor máximo, la suma total de la variable, cómo realizar el conteo de datos y obviamente terminar con los gráficos de caja. Posteriormente en otro video veremos lo que es el análisis de regresión. Entonces para eso tenemos un cuadro Excel donde hemos digitalizado los datos que nos decía el enunciado, el número, el código del vendedor, el número de ventas y la cantidad de productos vendidos, de acuerdo al enunciado. Ahora, para ello, lo que nos pide es los incisos de la estadística descriptiva. Entonces, voy a empezar a armar mi cuadro para ir respondiendo de esa manera. Entonces, aquí tengo el estadístico, todos los incisos que tenía en el enunciado. Voy a determinar tanto para número de entrevistas como para la cantidad de productos vendidos. Empezando. Vamos a hacerlo por dos métodos. Uno, vamos a determinar variable por variable o estadístico por estadístico. Y luego vamos a hacer por el método abreviado que tiene el Excel, que es un resumen de estadística descriptiva a través de un análisis de datos. Iniciemos. Para encontrar el número de entrevistas, el promedio o la media del número de entrevistas, entonces puedo utilizar el más o el igual y utilizo la función promedio. Promedio de datos y me indica cuál es el rango de datos. El rango de datos del número de entrevistas es desde el primero hasta el vendedor número 15, del vendedor número 1 al vendedor número 15. Cierro paréntesis y le doy Enter. Me indica que el promedio de entrevistas ha sido de 33 entrevistas por mes. Vamos para la mediana. Recordemos que la mediana es el valor del medio, pero antes tendremos que ordenar de forma ascendente o descendente los datos. Entonces, mediana. De igual manera, del rango de datos que corresponde al número de entrevistas. El valor de la mediana nos indica que es el 41, de forma ordenada, ya sea ascendente o descendente. Vamos por identificar la moda, recordando que la moda es el valor que más se repite de este rango de datos. Recuerden dar un clic y sin soltar hasta la última parte. Cierro paréntesis. La desviación estándar. De igual manera, desviación.
Acá tengo la desviación estándar para una muestra, como indica aquí, desviación estándar en función de una muestra. Y esta de aquí dice desviación estándar para una población. En este caso vamos a utilizar para una muestra, recordando que es un muestreo de 15 vendedores. De igual manera, el rango desde el primero sin soltar al último. Varianza. El primero nos indica que es la función de varianza para población, pero yo necesito para muestra, función en función a una muestra. Entonces, varianza de una muestra de estos 15 datos. Kurtosis. Pongo igual, kurtosis. Y aquí está. De igual manera, el rango de datos para hacer el análisis de kurtosis. El análisis de kurtosis nos sale que tiene un valor de negativo 1.53, negativo. Si recordamos el análisis de kurtosis, cuando hablamos de kurtosis, estamos viendo cómo es la forma de la distribución de datos. Si podríamos decir que es aplanada, un término de distribución normal, o los datos están bastante agrupados a la media, lo que da unos datos más elevados. En este caso tenemos una conclusión básica que dice que si la kurtosis, el valor de kurtosis es igual a 0, estaríamos hablando de una distribución normal o mesocúrtica. Si es mayor a 0, de una distribución leptocúrtica. Y si un valor corresponde a menor a 0, de una distribución platicúrtica. En este caso, nuestro valor es negativo, o sea, menor a 0, lo que nos indica que vamos a poder indicar que corresponde a una distribución platicúrtica. Bien. Le vamos a poner que se pueda ahí está. Distribución es platicúrtica. El coeficiente de asimetría. De igual manera, ponemos coeficiente de asimetría de estos datos de acá. De igual manera nos sale un valor de menos 40. Revisando, decimos que el grado de asimetría vamos a tener los siguientes parámetros, recordando hacia dónde está inclinada la mayor cantidad de datos en función a la media o mediana. Entonces, en este caso tenemos un valor que nos indica que es negativo 40, negativo, menor que 0. Entonces es asimétrico negativo. O de igual manera podríamos ir hablando que ese asimétrico negativo es sesgada hacia la derecha. ¿Ya? Entonces introducimos ese valor. De igual manera que se pueda introducir. Ya. Para colocar el valor de rango es más prudente empezar con el valor del mínimo y el valor del máximo, porque recordando que el rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, para colocar el valor máximo, pongo máximo. Y nos dice, devuelve el valor máximo de la lista. ¿De qué lista? De estos datos de acá. Y el valor mínimo, de igual manera, mínimo, devuelve el valor mínimo de la lista. De acá. Recordando que el rango no es otra cosa que una diferencia de este valor menos este otro valor. Nos pide que tengamos la suma de número de entrevistas. De igual manera, suma de este rango de datos, de esta cantidad de datos.
y nos pide que tengamos el conteo. Nosotros sabemos que son 15 datos, pero para que nos haga el conteo el Excel utilizamos la función contar. Y de esa manera tenemos todos los estadísticos o la estadística descriptiva para la variable número de entrevistas. De igual manera vamos a uniformizar los decimales, que tenga unos 3 decimales. De esta manera tengo un resumen del comportamiento que tiene la variable número de entrevistas. De igual manera tengo que ir calculando o determinando para la cantidad de productos. Entonces hago media, dice que es promedio. Ahora para la columna cantidad de productos vendidos. Enter. De igual manera la mediana. Vamos con la moda. Y así sucesivamente como hemos hecho en la primera variable. Ahora, podemos ir rellenando uno por uno, o otra opción es copiar todos mis cálculos anteriores, control V, pero nos sale con estos errores, que no puede identificar los datos. Si le damos doble clic, podemos ver de que nuestro conjunto de datos o los datos que está analizando no corresponden a las casillas que está haciendo la búsqueda. Entonces hay que actualizar. Decimos que queremos cantidad de productos vendidos. Aquí está la cantidad de productos vendidos. Damos un clic sin soltar, ubicamos donde corresponde. Esto se hace ¿por qué? Porque de acá hemos movido dos columnas. De igual manera de acá dos columnas. Por eso todo se va a seleccionar acá. Lo único que tenemos que hacer es corregir los datos que deseamos analizar. Enter. De igual manera doble clic. Corregimos. Entonces ya saben, pueden hacerlo individualmente o copiar la fórmula y actualizar los datos de acuerdo a donde se encuentran las celdas de análisis. Esta todavía, vamos con esta de acá. Y de esa manera vamos completando y con esto concluimos. De esa manera tengo mi análisis para lo que es la cantidad de productos vendidos. De igual manera, revisando qué significa el valor de la kurtosis, nos indica que al ser negativo, la distribución corresponde a una distribución platicúrtica. De igual manera, nuestro coeficiente de asimetría, al ser negativo, de igual manera nos dice que es asimétrico negativo. Entonces, de esta manera tengo los resultados estadísticos para las variables número de entrevistas y cantidad de productos vendidos. Lo hemos hecho uno por uno. Ahora, vamos a utilizar otra herramienta que tiene el Excel, donde a través de una opción vamos a determinar todo esto. Y para ello necesitamos ir a la opción de datos. No está aquí.
necesitamos una herramienta que se llama análisis de datos. No está habilitada por defecto. Entonces, tengo que ir a habilitarlo. Me voy a la opción de archivo, opciones. En opciones tengo que ir a complementos. En complementos reviso que diga administrar complementos de Excel. Sí, indica, entonces me voy a ir. Ahí está. Herramientas para el análisis. Habilito herramientas para el análisis. En otro momento vemos esto. Le doy a aceptar y automáticamente se añadió la pestaña de análisis de datos. Entonces recuerden, esta función de análisis de datos nos hace un resumen de manera simplificada para no ir haciendo dato por dato como lo hicimos acá. Entonces le doy análisis de datos y me pregunta qué análisis deseo realizar. Luego vamos a hacer el análisis de regresión. En este caso necesito análisis de estadística descriptiva. Le doy a aceptar y empiezo a rellenar. Me dice el rango de entrada. ¿Cuáles son mis variables de estudio? Recordemos que es número de entrevistas y cantidad de productos vendidos. Recuerden desde el encabezado. Me dice, está agrupado por columnas. Mi columna, habilito la pestaña porque tiene rótulos. La primera fila corresponde a los nombres de columna, o sea, no son los valores. Habilito. ¿El resultado quieren una hoja nueva? No. Quiero aquí mismo, en un rango de salida, y selecciono, quiero que me salga en esta parte, de esta parte en adelante. Entonces, quiero que salga en esa parte, de ahí en adelante. Y necesito por esta ocasión el resumen de estadísticas. No es más, con todo ello le doy a aceptar y me sale el resumen para lo que estaba determinando. De igual manera, le doy que se pueda ajustar. Y de esta manera, bueno, corrigiendo estos espacios en blanco para que pueda comparar con mis resultados, le voy a dar eliminar, eliminar hacia arriba, sí, y en este caso no hemos calculado el error típico. Le doy de igual manera eliminar hacia arriba, sí, y puedo hacer una comparación. A ver, y aquí está. Tanto para número de entrevistas como para cantidad de productos. Ahí está. Si revisan los resultados o los valores, se van a dar cuenta que son los mismos. De igual manera, le pongo con 3 decimales para que pueda revisar o pueda comparar, mejor dicho. Y ahí tenemos los resultados. Media 33, media 64.262227. Ahí está. Hablamos de una mediana para número de entrevistas de 41. De igual manera, en el otro método tenemos los mismos resultados. Revisamos uno y otro. Entonces, de esta manera vamos a tener los resultados de estadística descriptiva, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de forma para una variable, para diferentes variables. En este caso tenemos la variable de número de entrevistas y cantidad de productos vendidos. Podemos hacerlo
individualmente el cálculo o a través de la herramienta análisis de datos podemos encontrar todo de un solo cálculo, ¿ya? Para la última parte nos indica que podamos hacer el gráfico de caja. Entonces yo deseo realizar el gráfico de cajas de estas dos variables. Selecciono, le doy a la opción de insertar gráfico y en la opción de todos los gráficos elijo la opción de caja y bigote. Caja y bigote, de esa manera va a salir mi gráfico. Obviamente ya puedo cambiar el formato, colores, poner qué significa cada uno de estos colores para hacer mi presentación en el informe del trabajo. Entonces, recordando las partes que tiene cada una de estas cajas, ¿no es cierto? El primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y los valores mínimos y valores máximos de cada uno. Bueno, en este video vamos a concluir hasta esta parte. El siguiente video realizamos el análisis de regresión. Hasta una próxima.